En 1944, cuando los alemanes empezaban a perder el control de Francia, los papeles se invirtieron. La resistencia dejó de esconderse y empezó a ajustar cuentas. No hubo juicios, no hubo defensa, solo nombres, rifles y sentencias inmediatas. Quienes habían colaborado con los nazis, delatado vecinos o formado parte de la milicia fueron perseguidos y ejecutados en plazas, caminos y sótanos. Algunos murieron frente a multitudes, otros sin testigos. Nadie pidió explicaciones, nadie ofreció perdón. ¿Era justicia o era venganza? ¿Quién decidía quién debía morir? Esta es la historia de los castigos más implacables durante el colapso del régimen de Vichy. La caída de Francia y el nacimiento del enemigo interno. Francia, junio de 1940. En apenas 6 semanas, una de las potencias militares más respetadas de Europa yacía postrada ante la maquinaria bélica del Tercer Reich. La velocidad del colapso superó todas las previsiones. Ejércitos enteros se desintegraron, ciudades fueron abandonadas sin resistencia y millones de civiles huyeron hacia el sur en caravanas interminables de terror y confusión. El 22 de junio, en el bosque de Compiègne, Adolf Hitler impuso una humillación calculada. El armisticio se firmó en el mismo vagón de tren donde Alemania había aceptado su derrota en 1918. Este gesto teatral inauguró una nueva era. Francia quedó partida en 1918 dos zonas, con el norte bajo control directo alemán y el sur administrado desde la ciudad balneario de Vichy por un régimen que pronto revelaría su verdadera naturaleza. Philippe Pétain, el anciano mariscal de 84 años, asumió la jefatura del nuevo Estado. Su prestigio como héroe de Verdún legitimó un proyecto político que trascendía la mera supervivencia bajo ocupación. El régimen de Vichy no se conformó con administrar la derrota, aspiraba a regenerar Francia eliminando lo que consideraba las causas profundas de la decadencia nacional. El lema republicano desapareció. Liberté, égalité, fraternité fue reemplazado por Travail, Famille, Patrie. Esta transformación simbólica anunciaba cambios radicales: sindicatos disueltos, partidos políticos prohibidos, prensa censurada. Los judíos fueron excluidos de la función pública mediante estatutos promulgados sin presión alemana, revelando que la colaboración no era meramente pragmática, sino ideológicamente voluntaria. Pierre Laval, primer ministro y verdadero arquitecto de la colaboración, llevó estas políticas hasta sus consecuencias más extremas. Abogado astuto y político experimentado, Laval creía sinceramente que el futuro de Europa pertenecía a Alemania. Su gestión transformó la administración francesa en un auxiliar eficiente de los objetivos nazis: deportación de trabajadores, persecución racial, represión política. En este contexto de colaboración sistemática nació la organización más temida de la Francia ocupada. El 30 de enero de 1943, coincidiendo deliberadamente con el 10º aniversario del ascenso de Hitler al poder, se anunció la creación oficial de la Milice Française. Aunque presentada como fuerza de orden público, su verdadera misión era aplastar la resistencia interna mediante métodos que rivalizarían en brutalidad con los de la Gestapo. Joseph Darnan, fundador y comandante supremo de la Milice, encarnaba la radicalización de ciertos sectores del nacionalismo francés. Veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, Darnan había evolucionado hacia posiciones fascistas durante el período de entreguerras. Su anticomunismo visceral y su admiración por los métodos autoritarios lo llevaron a jurar lealtad personal a Adolf Hitler, aceptando incluso el rango de oficial en las Waffen-SS. La estructura de la milicia reflejaba su naturaleza paramilitar. Los milicianos portaban uniformes azul marino con boinas del mismo color y el emblema de la gamma griega, símbolo de regeneración nacional. La organización se dividía en dos componentes: milicianos ordinarios que conservaban sus ocupaciones civiles y la Franc Garde, élite que vivía en cuarteles y recibía entrenamiento militar intensivo. El reclutamiento atrajo perfiles diversos, pero unidos por circunstancias específicas. Un núcleo ideológico estaba formado por fascistas convencidos que veían en la derrota una oportunidad para purgar Francia de influencias extranjeras: judíos, comunistas, masones, republicanos. Otro sector se incorporó por motivos económicos: salario regular, raciones alimentarias superiores, exención del trabajo obligatorio en Alemania. Un tercer elemento contaminó gravemente la organización:
delincuentes comunes incorporados a cambio de reducciones de pena. Estos individuos, liberados de prisiones para engrosar las filas de la milicia, aportaron una dimensión criminal que se manifestaría en métodos de interrogatorio particularmente sádicos. En ciudades como Lyon, Marsella y Toulouse, la milicia estableció centros de detención en hoteles requisados, escuelas abandonadas, edificios administrativos. Estos lugares se convirtieron en cámaras de tortura donde se aplicaron métodos sistemáticos: palizas, electrocución, simulacros de ahogamiento, mutilaciones sexuales. El horror se amplificaba por el hecho de que los verdugos hablaban el mismo idioma que sus víctimas. Los informes de inteligencia aliados confirmaron que la milicia representaba una amenaza superior a la de las fuerzas alemanas regulares. Su capacidad para interpretar señales sociales imperceptibles para extranjeros los convertía en cazadores letales de redes clandestinas. Un resistente capturado por milicianos tenía pocas posibilidades de supervivencia. Entre 1943 y 1944, la milicia alcanzó aproximadamente 35.000 miembros activos, cifra que reveló la profundidad de las divisiones internas francesas. Su participación en redadas, deportaciones y ejecuciones fue constante y brutal. Colaboraron directamente con las SS en masacres como la de Vassieux-en-Vercors, donde 73 civiles fueron ejecutados en represalia por actividades de la resistencia. La brutalidad se intensificó a medida que la guerra se inclinaba hacia los aliados. Conscientes de que la liberación traería juicio sumario, los milicianos más comprometidos adoptaron una lógica desesperada: eliminar testigos, destruir pruebas, aterrorizar poblaciones. Cada acción violenta hacía más inevitable su propio castigo, creando un ciclo de terror que culminaría en ajustes de cuentas igualmente despiadados. Milice, el rostro más cruel del colaboracionismo. La milice francesa perfeccionó un sistema represivo que combinaba inteligencia local, brutalidad sistemática y terror psicológico. Sus métodos superaron en eficacia a los de la Gestapo porque operaba desde dentro. Milicianos que conocían cada calle, cada familia, cada secreto de sus comunidades. Esta ventaja convirtió a la organización en el brazo más letal del aparato colaboracionista. Jean Loucher ejemplificó el colaboracionismo intelectual que legitimó la violencia física. Como director del periódico Le Nouveau Temps y presidente del Group Collaboration, Loucher construyó el marco ideológico que justificaba la represión. Sus editoriales no se limitaban a defender la colaboración. Identificaban objetivos específicos para la persecución. Los artículos de Loucher funcionaban como listas de muerte encubiertas. Cuando denunciaba a intelectuales judíos, republicanos o resistentes, sus nombres aparecían posteriormente en órdenes de arresto. La coordinación entre propaganda y represión no era casual. Loucher mantenía contacto directo con servicios de inteligencia alemanes y recibía información para sus campañas de difamación. En marzo de 1943, un editorial de Loucher tituló a Victor Basch, presidente honorario de la Liga de Derechos Humanos, como el judío más peligroso de Francia. El anciano de 85 años representaba todo lo que los colaboracionistas despreciaban: judaísmo, humanismo secular, defensa de Dreyfus. 3 semanas después de la publicación, milicianos interceptaron a Basch y a su esposa cerca de Lyon. Ambos fueron ejecutados en el acto, con especial crueldad hacia el anciano, quien recibió múltiples disparos antes de morir. Paul Touvier, jefe regional de la milicia en Lyon, personificó la brutalidad operativa de la organización. Su colaboración con Klaus Barbie, jefe local de la Gestapo conocido como el Carnicero de Lyon, produjo algunos de los episodios más sanguinarios de la ocupación. Touvier dirigía personalmente interrogatorios donde se combinaban métodos alemanes con innovaciones francesas de particular sadismo. El centro de detención bajo comando de Touvier funcionaba en el edificio de la École de Santé Militaire, transformado en cámara de tortura. Los métodos documentados incluían la bañera, donde la cabeza del prisionero se sumergía repetidamente en agua helada hasta el punto de asfixia. La golondrina consistía en suspender al detenido por las muñecas atadas a la espalda, dislocando hombros y causando dolor extremo. Touvier implementó también torturas psicológicas elaboradas, simulacros de fusilamiento, amenazas contra familiares, obligar a los prisioneros a presenciar la tortura de compañeros.
Un superviviente del centro de Lyon describió cómo Touvier personalmente dirigía sesiones donde se alternaban golpes sistemáticos con periodos de silencio total, quebrando la resistencia mental de las víctimas. Las técnicas se refinaron con experiencia acumulada. Los interrogadores aprendieron que el miedo a la muerte de seres queridos resultaba más efectivo que el dolor físico personal. Desarrollaron métodos para mantener a los prisioneros conscientes durante torturas prolongadas, maximizando el sufrimiento mientras preservaban la capacidad de proporcionar información. El episodio más notorio de Touvier ocurrió el 29 de junio de 1944, en represalia por el asesinato de Philippe Henriot, ministro de propaganda de Vichy. 7 rehenes judíos fueron ejecutados en Rillieux-la-Pape bajo su supervisión directa. Los cuerpos mostraron signos de tortura previa, fracturas, quemaduras, mutilaciones. Esta masacre fue planificada como acto ejemplar para aterrorizar a la población y demostrar que nadie estaba a salvo. Fernand de Brinon, delegado general del gobierno de Vichy en la zona ocupada, coordinó la logística de la represión a nivel nacional. Aunque mantenía un perfil diplomático, de Brinon fue responsable directo de operaciones que costaron miles de vidas. Su papel fue especialmente determinante en la organización de redadas masivas contra poblaciones judías. La redada del velódromo de invierno, en julio de 1942, ejemplificó la eficiencia mortífera de la colaboración dirigida por de Brinon. Más de 13.000 judíos, incluyendo 4.000 niños, fueron arrestados por la policía francesa siguiendo listas elaboradas por servicios administrativos franceses. De Brinon supervisó personalmente la logística, transporte, custodia, selección para deportación. Los trenes que partían de Drancy hacia Auschwitz llevaban el sello administrativo de Brinon. Correspondencia recuperada después de la guerra reveló su obsesión por mejorar la eficiencia de las deportaciones, sugiriendo modificaciones técnicas para acelerar el proceso. Su frialdad burocrática contrastaba con la magnitud humana de sus decisiones. De Brinon también coordinó la entrega de resistentes capturados a la maquinaria de exterminio nazi. En marzo de 1944 aprobó la deportación de miembros del Consejo Nacional de la Resistencia detenidos en París. La mayoría fueron torturados en la Rue des Saussets antes de su envío a Buchenwald y Dachau, donde perecieron en condiciones atroces. La red de informantes de la milicia penetró todos los niveles sociales. Comerciantes, funcionarios, maestros, incluso sacerdotes, proporcionaban información a cambio de protección, dinero o favores. Este sistema convirtió la vida cotidiana en un ejercicio de supervivencia donde una palabra imprudente podía significar la muerte. Los milicianos desarrollaron técnicas específicas para quebrar la moral de comunidades enteras. Las detenciones nocturnas se realizaban con máximo dramatismo. Vehículos ruidosos, uniformes visibles, gritos deliberados. El objetivo era que toda la vecindad presenciara el arresto, amplificando el terror más allá de la víctima inmediata. Las ejecuciones públicas formaban parte de esta estrategia de intimidación. En Toulouse, milicianos ejecutaron a 11 prisioneros en la plaza principal el 17 de agosto de 1944, obligando a los residentes a presenciar el espectáculo. Los cuerpos fueron dejados expuestos durante horas con carteles que los identificaban como terroristas enemigos de Francia. Los métodos de interrogatorio evolucionaron hacia refinamientos de crueldad particular. Además de torturas físicas estándar, los milicianos desarrollaron técnicas específicamente diseñadas para quebrar la resistencia psicológica. Obligar a los prisioneros a escribir cartas de despedida a sus familias antes de ejecutarlos, simular liberaciones para volver a capturarlos, utilizar grabaciones de gritos de otros torturados. Entre 1943 y 1944, la milicia fue directamente responsable de más de 3.000 asesinatos políticos documentados, aproximadamente 7.000 arrestos seguidos de tortura o deportación y participación en al menos 25 redadas masivas. Cazados sin refugio, la caída de los fugitivos. El 6 de junio de 1944 marcó el inicio del fin para el régimen de Vichy y sus colaboradores. Las playas de Normandía, convertidas en cabezas de puente aliadas, representaron más que una operación militar. Constituyeron el comienzo de un ajuste de cuentas que había germinado durante 4 años de ocupación y represión.
Para los miembros de la milicia, el desembarco aliado significaba una cuenta atrás inexorable hacia juicios sumarios o ejecuciones inmediatas. En los cuarteles de la milicia, la noticia del día D fue recibida con una mezcla de incredulidad oficial y pánico privado. Los documentos internos recuperados después de la guerra revelan el contraste entre la propaganda pública que prometía la derrota aliada y las preocupaciones reales de los mandos. Un comandante de Lyon anotó en su diario personal: «Si los angloamericanos logran establecer una cabeza de puente sólida, nuestro destino quedará sellado. La población que hoy nos teme mañana nos odiará sin restricciones». La apertura del segundo frente en Provenza, el 15 de agosto, aceleró dramáticamente el colapso del sistema colaboracionista. Francia quedó atrapada en una tenaza militar que comprimía inexorablemente el territorio controlado por las fuerzas del Eje. Los milicianos, que durante meses habían ejercido un poder casi absoluto sobre sus compatriotas, se encontraron súbitamente vulnerables. Los alemanes, priorizando su propia supervivencia táctica, abandonaron posiciones periféricas para concentrarse en bastiones estratégicos, dejando a sus antiguos colaboradores franceses sin protección. Este abandono reveló la naturaleza puramente utilitaria de la relación. Cuando los franceses ya no servían a los intereses alemanes, fueron descartados sin contemplaciones. Joseph Darnand, fundador de la milicia y símbolo máximo del colaboracionismo armado, comprendió que no existía refugio seguro para él en territorio francés. Su uniforme de oficial de las Waffen-SS y su juramento personal de lealtad a Hitler lo convertían en traidor por partida doble. Las opciones de supervivencia se reducían a alternativas desesperadas, cada una con riesgos mortales. El 17 de agosto, ante la inminente caída de Lyon, Darnand huyó hacia Alemania, acompañado por un convoy de altos funcionarios del régimen. Su destino inmediato fue Sigmaringen, donde Hitler había autorizado el establecimiento de un gobierno francés fantasma. Sin embargo, esta fortaleza del crepúsculo ofrecía protección temporal, pero no solución definitiva. Desde Alemania, Darnand se desplazó hacia el norte de Italia, específicamente a la región del Alto Adigio, esperando negociar su paso a un país neutral. La elección de Italia como ruta de escape no era casual. El colapso del régimen fascista de Mussolini había creado zonas de confusión donde era posible moverse con documentación falsa o sobornando a autoridades locales. La captura de Darnand por tropas británicas en julio de 1945 cerró sus opciones de fuga. Fue identificado inmediatamente debido a su notoriedad y entregado a las autoridades francesas para enfrentar un juicio que todos sabían terminaría en ejecución. Su repatriación a Francia simbolizó la determinación aliada de no permitir que ningún colaborador importante evadiera la justicia. Pierre Laval, primer ministro de Vichy y arquitecto de la colaboración administrativa, eligió una ruta diferente pero igualmente desesperada. Su objetivo era España, donde esperaba que el régimen de Franco le concediera asilo político. Esta esperanza se basaba en la neutralidad favorable al Eje mantenida por España durante la guerra y en sus contactos previos con autoridades franquistas. El 17 de agosto, Laval partió de Vichy con una pequeña comitiva de funcionarios leales. Inicialmente se dirigió hacia Alemania, donde permaneció varios meses en Sigmaringen, participando en el teatro político del gobierno en el exilio. Sin embargo, su plan final siempre fue cruzar a España cuando la situación se volviera insostenible. En mayo de 1945, con la derrota del Tercer Reich consumada, Laval cruzó clandestinamente los Alpes en dirección a Barcelona. Su grupo incluía a su esposa y varios colaboradores que también buscaban refugio. El viaje fue peligroso. Los pasos montañosos estaban parcialmente controlados por guerrilleros republicanos españoles que colaboraban con la resistencia francesa y no mostraban clemencia hacia colaboradores. La detención de Laval en Barcelona por la policía española reveló que el régimen de Franco, presionado por los aliados, había decidido no conceder asilo a colaboradores franceses. Esta decisión marcó el final de la España franquista como refugio viable para fugitivos del régimen de Vichy. Laval fue trasladado a Austria y entregado a tropas estadounidenses. Fernand de Brinon, delegado general del gobierno de Vichy en la zona ocupada, siguió una trayectoria similar pero con menos opciones de maniobra. Su papel visible en la coordinación de deportaciones
lo había convertido en figura conocida por servicios de inteligencia aliados, limitando severamente sus posibilidades de escapar sin ser reconocido. De Brinon huyó inicialmente a Sigmaringen, donde fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores del gobierno fantasma. Este cargo puramente simbólico no le proporcionó protección real cuando las fuerzas aliadas comenzaron a penetrar en territorio alemán. Su intento de escape hacia Austria terminó con su captura por soldados estadounidenses en abril de 1945. Las rutas de fuga utilizadas por los colaboradores estaban limitadas por la geografía y las circunstancias militares. Los pasos pirenaicos hacia España, tradicionalmente utilizados por fugitivos políticos, estaban parcialmente controlados por guerrilleros republicanos españoles que no mostraban clemencia hacia colaboradores franceses. Algunos fueron ejecutados sumariamente en territorio español antes de poder solicitar asilo. La ruta hacia Italia ofrecía mejores posibilidades iniciales debido al caos que siguió al colapso del régimen de Mussolini. Sin embargo, la presencia de partisanos italianos y fuerzas aliadas convertía cualquier movimiento en extremadamente peligroso. Muchos colaboradores fueron denunciados por civiles italianos que los identificaban como asociados del régimen nazi. Algunos miembros menores de la milicia intentaron simplemente desaparecer, mezclándose con la población civil en regiones donde no eran conocidos. Esta estrategia funcionó temporalmente para algunos, aunque la llegada de refugiados a pequeñas comunidades rurales inevitablemente despertaba sospechas. Muchos fueron traicionados por vecinos observadores o por antiguos informantes ansiosos por demostrar su súbito patriotismo. Los que lograron llegar a países como Argentina, Paraguay y Chile utilizaron las mismas redes de evasión empleadas por criminales de guerra nazis. Estas rutas, conocidas como líneas de ratas, incluían documentación falsa proporcionada por organizaciones católicas ultraconservadoras, refugios temporales en monasterios y transporte coordinado hacia puertos sudamericanos. Sin embargo, para las figuras más prominentes del colaboracionismo, el destino fue casi invariablemente el arresto y la repatriación. Los aliados mantenían listas detalladas de colaboradores buscados y coordinaban estrechamente la captura de fugitivos. La determinación de entregar a estos individuos a la justicia francesa reflejaba tanto consideraciones legales como la necesidad política de demostrar que la traición tendría consecuencias definitivas. Fusilados sin juicio, la venganza toma el mando. El 2 de septiembre de 1944, la ciudad de Grenoble presenció uno de los primeros actos de justicia sumaria organizada por la resistencia francesa tras la liberación. La elección del lugar no fue casual. Un terreno industrial junto a una antigua fábrica de ladrillos, el mismo sitio donde semanas antes los alemanes habían ejecutado a 23 resistentes. En una inversión simbólica del terror, la resistencia transformó este lugar de martirio en teatro de venganza. Más de 4.000 personas se congregaron para presenciar la ejecución de 6 miembros de la milicia capturados en operaciones de limpieza posteriores a la liberación. La multitud se comportaba como asistentes a un espectáculo público, empujándose para conseguir mejores posiciones de observación. Algunos llevaban a sus hijos en los hombros para que pudieran presenciar lo que consideraban una lección de historia en vivo. Los 6 milicianos, con edades entre 19 y 26 años, fueron amarrados a postes individuales sin vendas en los ojos. Su comportamiento contrastó con las expectativas. No suplicaron clemencia ni mostraron signos de pánico. El más joven, un muchacho de apenas 19 años, mantuvo la mirada fija en el cielo durante toda la ceremonia, como si buscara algo más allá de la realidad inmediata que lo rodeaba. El pelotón de fusilamiento, formado por miembros del maquis armados con fusiles Sten británicos y más 36 franceses, se posicionó a corta distancia. La orden de fuego se dio sin ceremonia previa. Los disparos resonaron 2 veces. La primera descarga fue seguida inmediatamente por una segunda para asegurar la muerte. Los cuerpos se desplomaron de manera extrañamente uniforme, como si hubieran sido coreografiados. Un oficial del maquis recorrió la línea de ejecución disparando una bala de gracia en la cabeza de cada miliciano. Este ritual final, heredado de los métodos alemanes, completó una ceremonia que mezcló justicia popular con imitación de los procedimientos del ocupante.
Los ataúdes de madera tosca ya estaban preparados, revelando que la ejecución había sido planificada con detalle militar. Un testigo presencial describió la escena. Los 5 cuerpos al norte de mí cayeron lentamente en un patrón terriblemente ordenado. El otro muchacho seguía de pie. Parecía estar fuertemente atado al poste, su espalda recta, pero su cabeza se inclinaba hacia los ejecutores frente a él. La precisión del procedimiento revelaba que la resistencia había adoptado métodos profesionales para sus actos de justicia sumaria. Paul Nittard enfrentó un destino diferente pero igualmente mortal en octubre de 1944 en la ciudad de Vienne. Su caso ilustró la presión popular que a menudo forzaba decisiones judiciales. Nittard, empleado administrativo en oficinas controladas por la Gestapo, había sido inicialmente condenado a prisión. Sin embargo, su apelación exitosa en Grenoble provocó una reacción violenta de la población local. El Comité de Liberación de Vienne, presionado por manifestaciones callejeras y amenazas de linchamiento, revocó la sentencia de apelación y ordenó la ejecución inmediata. La decisión reflejó la tensión entre el deseo de restaurar el Estado de Derecho y la sed popular de venganza que no reconocía matices legales. Aproximadamente 5.000 personas, incluyendo familias enteras, se reunieron en la plaza frente a la antigua caserna militar. La ejecución fue fotografiada por Jean-Philippe Charbonnier, cuyas imágenes capturaron no solo el momento del fusilamiento, sino también las expresiones de la multitud. Mezcla de satisfacción, curiosidad morbosa y catarsis colectiva. Nittard fue atado a un poste sin venda en los ojos, siguiendo el protocolo reservado para traidores. Los disparos se realizaron a menos de 15 metros de distancia, asegurando precisión letal. Las fotografías muestran su cuerpo desplomado, suspendido por las ataduras, mientras niños observan desde los hombros de sus padres. La normalización de la violencia en presencia de menores reflejó hasta qué punto la brutalidad se había integrado en la experiencia cotidiana. Violette Morris, conocida como la hiena de la Gestapo, representó un caso diferente. Una figura pública cuya traición había sido particularmente visible y ofensiva. Exatleta olímpica y veterana de la Primera Guerra Mundial, Morris había elegido activamente colaborar con los servicios de inteligencia alemanes, traicionando no solo a su país, sino también a su propio pasado heroico. El 26 de abril de 1944, Morris viajaba por una carretera rural de Normandía en su Citroën Traction Avant, acompañada por la familia Bailleul, colaboradores locales y 2 menores. Su vehículo había sido saboteado previamente por miembros del Maquis Surcouf, quienes habían preparado una emboscada coordinada. Cuando el automóvil se detuvo en una curva cerrada, fusileros posicionados en ambos flancos de la carretera abrieron fuego simultáneamente. El ataque duró menos de 1 minuto, pero la intensidad fue devastadora. Ráfagas de metralleta y disparos de fusil convirtieron el vehículo en chatarra. Morris recibió al menos 7 impactos en el torso y el rostro, muriendo instantáneamente junto con todos los ocupantes del coche. La emboscada había sido planificada específicamente para eliminar a Morris, considerada una traidora de particular peligrosidad por su conocimiento de redes de resistencia y su participación en sesiones de tortura. Su muerte envió un mensaje claro. Ni la notoriedad pública ni los servicios pasados a Francia proporcionarían protección contra la justicia de la resistencia. El comandante del Maquis responsable, Jean-Baptiste Leclerc, abandonó inmediatamente el área tras confirmar la muerte de todos los ocupantes. El cuerpo de Morris permaneció sin reclamar durante días antes de ser enterrado en una fosa sin nombre. Su asesinato marcó una de las primeras ejecuciones de colaboradores prominentes realizadas mientras la guerra aún continuaba. Estos episodios de justicia sumaria reflejaron la transformación de Francia en un país donde la línea entre víctima y verdugo se había desdibujado completamente. Los métodos empleados por la resistencia replicaron frecuentemente aquellos utilizados por sus opresores. Ejecuciones públicas para efecto disuasorio, eliminación de testigos, uso del terror como herramienta política. Purga salvaje, la liberación convertida en castigo. En los días inmediatamente posteriores a la liberación, Francia experimentó una explosión de violencia vengativa conocida como l'épuration sauvage.
Este periodo de justicia improvisada reveló la profundidad del trauma colectivo acumulado durante 4 años de ocupación. La ausencia temporal de autoridades legales establecidas creó un vacío que fue llenado por tribunales populares, linchamientos espontáneos y rituales de humillación pública. Las estimaciones más conservadoras sitúan el número de ejecuciones extrajudiciales entre 8.000 y 15.000 personas. Estas cifras, compiladas a partir de registros fragmentarios y testimonios posteriores, representan solo los casos documentados. La realidad fue probablemente más extensa, especialmente en áreas rurales donde la violencia podía pasar desapercibida durante semanas. Georges Suárez, periodista e intelectual colaboracionista, se convirtió en uno de los primeros objetivos de alto perfil de esta purga. Sus columnas en Aujourd'hui y La Gerbe habían defendido consistentemente la colaboración con el Tercer Reich, atacando a los líderes de la Francia libre y justificando la ocupación como una oportunidad de regeneración nacional bajo guía alemana. El 9 de noviembre de 1944, Suárez fue arrestado por miembros de la FTP-MOI, France Tireurs et Partisans, Main-d'œuvre immigrée, y llevado ante un tribunal de excepción en París. La rapidez del proceso reveló que se trataba más de una ceremonia de condena que de un juicio real. Las acusaciones se centraron en haber justificado la derrota y legitimado la ocupación mediante sus escritos. Durante el juicio sumario, se leyeron fragmentos de sus artículos más comprometedores, incluyendo afirmaciones de que la decadencia francesa requería una regeneración bajo la guía alemana y que la resistencia representaba los últimos estertores de un sistema político corrupto. Estas citas, pronunciadas en voz alta ante un tribunal hostil, sellaron su destino inmediato. La sentencia fue pronunciada el mismo día: muerte por fusilamiento. La ejecución se realizó esa misma tarde en el Fort de Montrouge, sin tiempo para apelaciones o recursos. Suárez fue conducido ante un pelotón de fusilamiento compuesto por resistentes que habían perdido camaradas debido a denuncias aparecidas en artículos colaboracionistas. Su muerte marcó el inicio de una campaña sistemática contra intelectuales que habían legitimado la colaboración. El fenómeno de las tondues, rapadas, constituyó uno de los aspectos más visualmente impactantes de la purga salvaje. Miles de mujeres acusadas de colaboración horizontal, relaciones íntimas con soldados alemanes, fueron sometidas a rituales públicos de humillación que mezclaban castigo político con violencia de género. Simone Tussaud, una joven de 23 años de Chartres, se convirtió en el símbolo fotográfico de esta práctica. El 16 de agosto de 1944 fue arrastrada de su domicilio por una multitud dirigida por el comité local del Maquis. En la plaza principal, frente a cientos de espectadores, le raparon completamente la cabeza con navajas sin afilar que causaron múltiples cortes en el cuero cabelludo. La ceremonia siguió un patrón ritual establecido. Primero el rapado completo, luego la pintura de una esvástica en la frente con betún o tinta, finalmente el desfile forzado por las calles principales mientras la multitud gritaba insultos y arrojaba objetos. Simone fue obligada a caminar medio desnuda durante más de 1 hora, cargando un cartel que la identificaba como prostituta de los alemanes. El fotógrafo Robert Capa capturó el momento exacto en que Simone, con la cabeza rapada y la esvástica pintada en la frente, era empujada por la multitud. Su expresión de terror y humillación se convirtió en una de las imágenes más poderosas de la liberación francesa, ilustrando tanto la sed de venganza popular como la brutalidad de los métodos empleados. André Dufresne, líder del maquis local responsable del castigo de Simone, justificó posteriormente la acción como necesaria para limpiar el alma del pueblo. Esta retórica de purificación nacional se repetía en toda Francia, transformando actos de violencia personal en ceremonias de regeneración colectiva. En Laval, la célula Liberación Nord organizó la rapada pública de 12 mujeres en una ceremonia coordinada que reveló el grado de planificación detrás de aparentes actos espontáneos. Las mujeres fueron reunidas en un edificio municipal, procesadas individualmente y luego conducidas a la plaza central para su humillación pública. Henriette Deschamps, una de las mujeres castigadas en Laval, sufrió complicaciones severas por las heridas causadas durante el rapado. Las infecciones resultantes la llevaron a la muerte varias semanas después, convirtiendo su castigo en una ejecución diferida.
Su fallecimiento ilustró cómo la violencia aparentemente menor podía resultar letal en condiciones sanitarias precarias de la postguerra. Las unidades organizadas de la resistencia llevaron a cabo ejecuciones sumarias con disciplina casi militar en varias regiones. En Limoges, la célula FTP du Limousin, bajo el comando de Georges Guingouin, estableció tribunales populares que procesaron a 65 colaboradores entre agosto y septiembre de 1944. Guingouin, apodado el prefecto del Maquis, implementó un sistema de justicia expeditiva que combinaba interrogatorios rápidos con sentencias inmediatas. Su célula había preparado listas de colaboradores locales desde meses antes de la liberación, incluyendo comerciantes que habían vendido productos a alemanes, funcionarios que habían facilitado deportaciones y civiles que habían proporcionado información a la milicia. De los 65 procesados por el tribunal de Guingouin, 38 fueron ejecutados inmediatamente en un campo cercano a Saint-Gens. Los métodos variaron según la gravedad percibida de los crímenes. Algunos fueron fusilados en pelotones formales, otros fueron ahorcados de árboles, algunos fueron ejecutados con disparos individuales en la nuca. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes que no fueron marcadas hasta décadas después. En Lyon, la transformación simbólica fue particularmente dramática. Los antiguos cuarteles de la milicia se convirtieron en centros de detención donde antiguos resistentes aplicaban a colaboradores capturados los mismos métodos de interrogatorio que habían sufrido. Esta inversión de roles creó una simetría vengativa que ilustraba hasta qué punto la violencia había permeado la sociedad francesa. Émile Coulodon, conocido como Gaspard, dirigió operaciones de limpieza en Auvernia que resultaron en al menos 120 ejecuciones entre julio y octubre de 1944. Su célula había sufrido pérdidas devastadoras durante la ocupación, incluyendo la tortura y muerte de varios de sus lugartenientes en manos de la milicia. Coulodon implementó lo que denominó justicia espejo. Colaboradores que habían participado en torturas fueron sometidos a los mismos métodos antes de su ejecución. Milicianos que habían ahorcado resistentes fueron ahorcados en los mismos lugares. Delatores que habían causado deportaciones fueron ejecutados en las mismas estaciones de tren desde donde habían partido los trenes hacia campos de concentración. La documentación posterior reveló que estas células operaban con listas detalladas de objetivos, métodos específicos de eliminación y cronogramas que maximizaban el impacto psicológico de las ejecuciones. La aparente espontaneidad de la purga salvaje ocultaba niveles significativos de organización y planificación previa. Los métodos de ejecución variaron según la región y la célula responsable. En zonas rurales predominaron los ahorcamientos en árboles o estructuras improvisadas. En centros urbanos se preferían fusilamientos en patios o plazas públicas. Algunas células adoptaron métodos particularmente simbólicos: ahogar delatores en ríos, quemar vivos a incendiarios, enterrar vivos a colaboradores que habían causado deportaciones. Juicios de sangre. El Estado toma el control. Con el establecimiento del gobierno provisional bajo Charles de Gaulle, Francia inició el proceso de institucionalizar la justicia que hasta entonces había sido administrada de manera improvisada por tribunales populares. La creación de la Haute Cour de Justice y los tribunaux d'exception marcó la transición de la purga salvaje a la épuración légale, aunque la sed de venganza popular continuó influyendo decisivamente en las decisiones judiciales. Entre 1944 y 1951, aproximadamente 300.000 investigaciones por colaboración fueron abiertas. Más de la mitad fueron desestimadas, pero de los casos que llegaron a juicio, 6.763 personas fueron sentenciadas a muerte. Solo 791 de estas ejecuciones fueron realmente llevadas a cabo, reflejando una moderación gradual que buscaba equilibrar justicia con reconciliación nacional. Joseph Darnan, capturado en Italia y repatriado a Francia, se convirtió en el símbolo máximo de la traición institucionalizada. Su juicio, celebrado el 3 de octubre de 1945 ante la Haute Cour de Justice de París, atrajo atención nacional e internacional como test definitivo de la capacidad francesa para juzgar a sus propios traidores según procedimientos legales establecidos. Las pruebas contra Darnand eran abrumadoras y diversas.
Los fiscales presentaron documentos firmados de su puño y letra, ordenando arrestos y ejecuciones sumarias. Cartas dirigidas a oficiales de la Gestapo demostraban su colaboración activa en operaciones de represión. Testimonios de sobrevivientes de tortura identificaron su presencia personal en sesiones de interrogatorio, donde se aplicaron métodos de extrema brutalidad. El elemento más incriminatorio fue su juramento personal de lealtad a Adolf Hitler y su aceptación del rango de Sturmbannführer en las Waffen-SS. Esta documentación, preservada en archivos alemanes capturados, proporcionó evidencia irrefutable de traición consciente y voluntaria. Darnand había elegido deliberadamente servir a un líder extranjero por encima de su propio país. Durante el proceso, Darnand adoptó una estrategia de defensa que combinaba justificación ideológica con negación de responsabilidad directa. Argumentó que su anticomunismo y su visión de un orden europeo bajo liderazgo alemán habían motivado sus acciones. Rechazó la caracterización de sus actos como traición, presentándolos como patriotismo mal entendido pero sincero. Esta línea de defensa fue sistemáticamente demolida por testimonios de víctimas y familiares. Un superviviente de los centros de detención de Lyon describió cómo Darnand había observado personalmente sesiones de tortura, haciendo sugerencias para mejorar la eficiencia de los interrogatorios. Una madre testificó sobre la ejecución de su hijo de 17 años por milicianos bajo órdenes directas de Darnand. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. La sentencia de muerte fue recibida por Darnand con aparente resignación, aunque sus últimas declaraciones revelaron una persistente falta de arrepentimiento. Fue ejecutado por fusilamiento el 10 de octubre de 1945 en el Fort de Châtillon, siguiendo el protocolo militar reservado para traidores. La ejecución se realizó al amanecer con un pelotón de 12 hombres, 6 portando cartuchos reales y 6 de fogueo para distribuir la responsabilidad psicológica del acto. Darnand rechazó la venda en los ojos y mantuvo una postura erguida hasta el momento de los disparos. Un suboficial disparó la bala de gracia reglamentaria. Sus últimas palabras, «Muero por Francia y por Europa», reflejaron su persistente autoengaño ideológico. Pierre Laval enfrentó un proceso judicial aún más complejo debido a su papel como arquitecto político de la colaboración. Capturado después de su intento fallido de huir a España, fue sometido a un juicio que comenzó el 4 de octubre de 1945 en medio de presión popular extraordinaria. Miles de personas se congregaron frente al Palacio de Justicia exigiendo su ejecución inmediata. Los cargos contra Laval abarcaron todo el espectro de la colaboración institucional. Como primer ministro de Vichy, había implementado el Service du Travail Obligatoire, que envió cientos de miles de trabajadores franceses a Alemania. Su responsabilidad en la deportación de judíos estaba documentada en órdenes administrativas que llevaban su firma personal. El episodio más devastador del caso Laval fue su papel en la redada del Vel d'Hiv. Correspondencia interceptada reveló que había presionado personalmente para incluir niños judíos en las deportaciones, argumentando que separar familias sería inhumano. Esta justificación cínica de crímenes contra menores provocó reacciones de horror incluso entre observadores endurecidos por años de guerra. Laval intentó defender su gestión como un mal menor que había protegido a Francia de destinos peores. Argumentó que su colaboración había evitado que Francia fuera tratada como Polonia o los países del Este. Esta defensa fue rechazada categóricamente por el tribunal, que estableció que la colaboración voluntaria no podía justificarse por especulaciones sobre alternativas hipotéticas. La condena a muerte fue pronunciada el 9 de octubre de 1945. Esa misma noche, Laval intentó suicidarse ingiriendo cianuro que había logrado ocultar durante meses. Fue encontrado por guardias en estado crítico y salvado por médicos militares que recibieron órdenes explícitas de mantenerlo vivo para la ejecución formal. El 15 de octubre, Laval fue fusilado en el patio de la prisión de Fresnes. Su estado físico, debilitado por el intento de suicidio, requirió que fuera sostenido durante la ejecución. Sus últimas palabras, «Vive la France», contrastaron dramáticamente con su historial de servicio a intereses alemanes. La ironía de esta proclamación final no pasó desapercibida para los testigos. Paul Touvier representó un caso único en la historia judicial francesa. El primer ciudadano francés condenado por crímenes contra la humanidad.
Su captura en 1989, después de décadas de vida clandestina protegido por redes católicas ultraconservadoras, reabrió heridas que muchos franceses creían cicatrizadas. Las pruebas contra Touvier incluían documentos firmados por él ordenando la selección de rehenes judíos, testimonios de subordinados que habían participado en la operación y evidencia forense de los métodos empleados en las ejecuciones. Los cuerpos habían mostrado signos de tortura previa, incluyendo fracturas deliberadas y quemaduras que indicaban interrogatorios brutales antes de la muerte. El proceso fue televisado en directo, exponiendo a la audiencia francesa detalles perturbadores sobre la colaboración que habían permanecido ocultos durante décadas. Testimonios de supervivientes, ahora ancianos, proporcionaron relatos directos de la brutalidad de la milite que contrastaron dramáticamente con la narrativa oficial de resistencia heroica. Traidores en la sombra, la justicia que nunca llegó. Mientras miles de colaboradores enfrentaban ejecuciones sumarias o juicios formales, un número significativo logró evadir la justicia francesa mediante redes de evasión que rivalizaban en sofisticación con las utilizadas por criminales de guerra nazis. Algunos colaboradores escaparon gracias a redes religiosas y políticas que replicaban las usadas por criminales nazis: monasterios, documentación falsa y rutas hacia Sudamérica. Paul Touvier, antes de su captura tardía en 1989, ejemplificó la capacidad de ciertos colaboradores para mantener vidas clandestinas durante periodos extraordinariamente largos. Inmediatamente después de la liberación, cuando tribunales militares emitieron órdenes de arresto contra él, Touvier desapareció en una red de protección católica que lo mantendría oculto durante más de 4 décadas. Su primera protección vino del monasterio de Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire, en Borgoña, donde el abad Dom Jean Pru le proporcionó refugio bajo identidad falsa. Esta decisión no fue individual, sino parte de una política más amplia de ciertos sectores del clero francés, que consideraban a algunos colaboradores como víctimas del comunismo más que como traidores a Francia. La red de protección religiosa se extendía a través de múltiples diócesis y órdenes monásticas. Touvier pasó períodos en conventos de Lyon, Niza y finalmente en el priorato de Saint-Joseph en la ciudad de Nice, donde fue capturado. Durante estos años mantuvo contacto regular con simpatizantes que le proporcionaban fondos, documentación falsa e información sobre investigaciones policiales. La amnistía parcial otorgada por el presidente Georges Pompidou en 1971 reveló la persistente división francesa sobre el tratamiento de colaboradores. Esta decisión, justificada como medida de reconciliación nacional, fue ampliamente criticada por asociaciones de resistentes y deportados que la consideraron una traición a la memoria de las víctimas. René Busquet representó un caso aún más complejo de evasión exitosa seguida de eliminación antes del juicio. Como secretario general de la policía de Vichy, Busquet había coordinado directamente redadas masivas contra poblaciones judías, incluyendo la del Veldiv. Su conocimiento detallado de operaciones represivas lo convertía en testigo potencialmente devastador sobre la complicidad francesa en el Holocausto. Después de la guerra, Busquet logró reconstruir una carrera en el sector privado, llegando a ocupar posiciones directivas en instituciones financieras importantes. Su rehabilitación social fue facilitada por contactos políticos que valoraban su silencio sobre aspectos comprometedores de la colaboración que podrían implicar a figuras que habían sobrevivido políticamente a la purga. En 1991, cuando finalmente fue acusado de crímenes contra la humanidad, Busquet se convirtió en objetivo de múltiples investigaciones que amenazaban con revelar la extensión real de la colaboración francesa. Su asesinato, el 8 de junio de 1993 por Christian Didier, un desequilibrado mental, eliminó convenientemente a una figura cuyo testimonio habría sido devastador para la narrativa oficial sobre la ocupación. Jacques de Bernonville ilustró las rutas de escape hacia América Latina que permitieron a colaboradores prominentes evadir completamente la justicia francesa. Como oficial de la milicia responsable de operaciones en la región de Quebec durante misiones de coordinación con simpatizantes canadienses, de Bernonville poseía conexiones internacionales que facilitaron su fuga. Después de la liberación, de Bernonville escapó inicialmente a España, donde el régimen de Franco proporcionaba refugio temporal a colaboradores franceses.
Desde allí, utilizando documentación proporcionada por organizaciones católicas, logró trasladarse a Brasil en 1948. Su llegada a Río de Janeiro marcó el inicio de una nueva vida bajo identidad completamente fabricada. En Brasil, de Bernonville estableció una empresa de importación que le proporcionó cobertura para actividades más discretas. Documentos diplomáticos posteriormente desclasificados revelaron que mantuvo contactos con servicios de inteligencia franceses y alemanes, sugiriendo que su exilio involucró actividades de espionaje que complicaron cualquier intento de extradición. Su muerte natural en 1972 cerró definitivamente cualquier posibilidad de que enfrentara justicia por sus crímenes durante la ocupación. El caso de Bernonville ilustró cómo la Guerra Fría transformó antiguos colaboradores en activos potenciales para operaciones de inteligencia, proporcionándoles protección inadvertida contra persecución judicial. Las líneas de ratas utilizadas por colaboradores franceses replicaron métodos desarrollados originalmente para criminales de guerra nazis. Estas rutas incluían etapas en monasterios austriacos e italianos, documentación falsa proporcionada por la Cruz Roja Internacional, y transporte coordinado hacia puertos sudamericanos desde donde era posible alcanzar países sin tratados de extradición con Francia. Argentina se convirtió en destino preferido debido a la política del gobierno de Juan Perón de acoger refugiados europeos sin examinar demasiado detalladamente sus antecedentes. Países como Paraguay y Chile también proporcionaron refugio, especialmente para colaboradores con habilidades técnicas o conexiones financieras útiles para proyectos de desarrollo nacional. René Pleven, oficial de alto rango de la milicia en la región de Burdeos, ejemplificó la capacidad de algunos fugitivos para establecer nuevas identidades completamente convincentes. Después de escapar a Argentina en 1946, adoptó el nombre de René Martín y estableció un próspero negocio de importación en Buenos Aires. Su nueva identidad fue tan completa que logró casarse con una ciudadana argentina, formar una familia e integrar círculos sociales respetables. Durante 35 años vivió una vida completamente normal, hasta que fue identificado por casualidad en 1983 por un turista francés cuyo padre había sido torturado por Pleven durante la ocupación. La identificación de Pleven reabrió investigaciones que habían permanecido inactivas durante décadas. Sin embargo, su edad avanzada y la complejidad de los procedimientos de extradición impidieron que fuera repatriado a Francia antes de su muerte natural en 1987. Su caso ilustró tanto las posibilidades de escape exitoso como las limitaciones prácticas de la persecución judicial diferida. La persistencia de cazadores de nazis como Serge Klarsfeld en identificar y perseguir colaboradores franceses mantuvo viva la presión internacional para que estos fugitivos enfrentaran justicia. Las investigaciones de Klarsfeld, financiadas por organizaciones judías y apoyadas por gobiernos democráticos, lograron identificar docenas de colaboradores viviendo bajo identidades falsas en América Latina. Sin embargo, las limitaciones legales, la resistencia de gobiernos protectores y el paso del tiempo convirtieron muchas de estas identificaciones en victorias morales más que en éxitos judiciales concretos. La mayoría de colaboradores identificados murieron de muerte natural antes de poder ser extraditados, llevando sus secretos a la tumba. El legado de estos escapes exitosos complicó permanentemente la narrativa francesa sobre justicia y reconciliación después de la ocupación. La conciencia de que algunos de los colaboradores más brutales habían vivido décadas en libertad mientras sus víctimas yacían en fosas comunes alimentó sentimientos persistentes de injusticia que influyeron en debates posteriores sobre memoria histórica. Los archivos desclasificados en décadas recientes han revelado que la protección de colaboradores fugitivos involucró complicidades que se extendían hasta los niveles más altos de instituciones respetadas. La Iglesia Católica, servicios de inteligencia occidentales y organizaciones humanitarias internacionales participaron en grados variables en operaciones que permitieron que criminales de guerra evadieran justicia.